Cuando una persona decide poner a Dios primero en su vida, no está simplemente eligiendo una religión o cumpliendo con un ritual, está reordenando el eje mismo de su existencia. La Biblia lo expresa con claridad en Proverbios 3, 5 y 6, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esta instrucción no es una sugerencia poética, sino un principio divino que funciona como una ley espiritual inquebrantable. Al colocar a Dios en el primer lugar, se activa una cadena de bendiciones que incluye dirección, paz, provisión y protección. Muchos buscan respuestas en terapias, estrategias financieras o relaciones humanas, pero ignoran que la fuente primaria de toda solución está en reconocer a Dios como el centro. Esto no significa que la vida se vuelva libre de problemas, sino que cada problema se enfrenta con una perspectiva superior, con una fe que no se basa en circunstancias, sino en la fidelidad de quien gobierna el universo. Poner a Dios primero es como ajustar una brújula antes de emprender un viaje largo. Sin esa orientación inicial, cualquier sendero puede parecer correcto, pero solo uno conduce al destino verdadero. La historia de Abraham es un ejemplo poderoso. Cuando obedeció y salió de su tierra sin saber a dónde iba, no solo encontró un lugar nuevo, sino un propósito eterno. Así también, hoy, quien pone a Dios primero descubre que cada paso, aunque incierto, está guiado por una mano invisible pero poderosa. Esta decisión transforma no solo el futuro, sino la forma en que se vive el presente. No se trata de añadir a Dios a una agenda ya llena, sino de construir la agenda alrededor de Él. Y cuando eso sucede, todo lo demás encuentra su lugar correcto, como piezas de un rompecabezas que finalmente encajan bajo la luz de su voluntad. Uno de los errores más comunes en la vida espiritual moderna es tratar a Dios como un recurso de emergencia en lugar de como la fuente constante de toda vida. Las personas oran con intensidad cuando enfrentan crisis, pero en tiempos de calma lo relegan a un segundo plano, como si su presencia solo fuera necesaria en los momentos de desesperación. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios desea ser reconocido en todos los caminos, no solo en los caminos sotos. Mateo 6:33 lo resume con precisión: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta promesa no es mágica ni automática, es el resultado de una alineación deliberada entre la voluntad humana y la voluntad divina. Cuando alguien busca primero el reino, está invirtiendo en lo eterno antes que en lo temporal, en lo espiritual antes que en lo material. Esto no significa descuidar las responsabilidades terrenales, sino abordarlas desde una perspectiva celestial. Por ejemplo, un estudiante que comienza su día con oración y lectura bíblica no solo alimenta su espíritu, sino que también entrena su mente para discernir con sabiduría, tomar decisiones éticas y manejar el estrés con mayor resiliencia. Estudios en psicología positiva han demostrado que las personas con prácticas espirituales regulares reportan niveles más altos de bienestar emocional, propósito y conexión social. Pero más allá de los beneficios humanos, hay un principio espiritual en juego. Cuando Dios es primero, su unción fluye sobre todas las áreas de la vida. Como el aceite que descendía sobre la barba de Aarón en el Salmo 133, la bendición de Dios se derrama desde lo sagrado hasta lo cotidiano. Poner a Dios primero no es un acto de sacrificio, sino de sabiduría estratégica. Es reconocer que Él no compite con tus metas, sino que las perfecciona. Y en ese reconocimiento, nace una vida no solo exitosa, sino significativa. La cultura actual promueve la autosuficiencia como el ideal supremo. Confía en ti mismo, sé tu propio jefe, tú tienes el poder. Aunque estos mensajes pueden sonar empoderadores, carecen de la humildad necesaria para reconocer que el ser humano, por sí solo, es limitado y vulnerable. En contraste, la palabra de Dios exalta la dependencia de Él como la verdadera fuente de fortaleza. Isaías 40 versículo 31 declara: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa no está dirigida a los autosuficientes, sino a los que esperan en el Señor, es decir, a los que ponen su confianza en Él por encima de sus propias capacidades. Poner a Dios primero implica un acto diario de rendición, levantarse cada mañana y decir: Señor, hoy no quiero vivir por mi fuerza, sino por tu gracia. Esta postura no debilita al ser humano, al contrario,
lo libera del peso agobiante de tener que controlarlo todo. Un caso práctico es el de José en Egipto, vendido como esclavo, injustamente encarcelado, olvidado por años. Sin embargo, en cada etapa, José mantuvo a Dios primero, lo que se reflejó en su integridad, su sabiduría y su capacidad para interpretar sueños. Cuando finalmente fue exaltado, no fue por su astucia, sino porque Dios estaba con él. Hoy, en medio de presiones laborales, conflictos familiares o incertidumbre financiera, la misma verdad aplica: quien pone a Dios primero no camina solo. Su presencia transforma presiones en plataformas, lágrimas en testimonios y caídas en ascensos. La autosuficiencia agota, la dependencia divina renueva. Y en ese intercambio, la vida deja de ser una lucha constante para convertirse en un fluir guiado por la mano de aquel que sostiene todas las cosas. Poner a Dios primero no es una práctica abstracta reservada para monjes o pastores, es una disciplina cotidiana accesible a cualquier persona, en cualquier circunstancia. Comienza con decisiones simples pero profundas: elegir orar antes de revisar el teléfono al despertar, leer un pasaje bíblico antes de encender la televisión, dar gracias antes de comer, o buscar consejo espiritual antes de tomar decisiones importantes. Estos actos aparentemente pequeños tienen un impacto acumulativo enorme, porque reconfiguran el corazón y la mente para alinearse con los valores del reino de Dios. Jesús mismo modeló esta prioridad cuando, en medio de multitudes que lo necesitaban, se retiraba a lugares solitarios para orar. Si el Hijo de Dios necesitaba tiempo a solas con el Padre, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? La consistencia en estas prácticas no se trata de perfección, sino de intención. No se trata de nunca fallar, sino de siempre volver. Un ejemplo moderno es el de un padre que, antes de salir a trabajar, dedica 5 minutos a orar por sus hijos y su jornada. Esa semilla de fe puede parecer insignificante, pero con el tiempo produce frutos de paz en el hogar, sabiduría en las decisiones y una herencia espiritual que trasciende generaciones. Además, poner a Dios primero implica también cómo se manejan los recursos. Malaquías 3:10 desafía a traer los diezmos al alfolí, no como una obligación legalista, sino como un acto de fe que demuestra que Dios es más confiable que el dinero. Cuando alguien da primero a Dios, no pierde, demuestra que cree en su promesa de abrir las ventanas del cielo. Así, la vida entera, tiempo, talentos, finanzas, relaciones, se convierte en un acto de adoración cuando Dios ocupa el primer lugar. El fruto más visible de poner a Dios primero no es la ausencia de problemas, sino la presencia de paz en medio de ellos. La Biblia no promete una vida libre de tormentas, pero sí asegura que, cuando Dios es el capitán del barco, ninguna tormenta puede hundirlo. En Mateo 8:23 al 27, Jesús duerme en la popa de una barca mientras una tempestad azota el mar. Sus discípulos, presas del pánico, lo despiertan gritando: «Señor, sálvanos que perecemos». Jesús los reprende con una pregunta reveladora: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Luego, con una palabra, calma la tormenta. Esta historia no solo muestra el poder de Cristo sobre la naturaleza, sino también la importancia de la fe en medio del caos. Poner a Dios primero significa confiar en que Él está presente incluso cuando todo parece desmoronarse. Esa confianza no es ciega, está arraigada en su carácter fiel, demostrado a lo largo de la historia bíblica y en millones de testimonios personales. Hoy, alguien puede enfrentar una enfermedad, una deuda o una traición, pero si ha colocado a Dios primero, su corazón no se desespera, porque sabe que su Padre Celestial ve, oye y actúa a su tiempo. Esta paz sobrenatural, descrita en Filipenses 4:7 como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús. No es una paz que depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. Y esa presencia se experimenta plenamente solo cuando Él es verdaderamente el primero. Por eso, el llamado no es a esperar a que la vida se estabilice para buscar a Dios, sino a buscarlo primero para que la vida encuentre estabilidad. En ese orden divino, hasta el sufrimiento tiene propósito y hasta la espera se convierte en preparación. Poner a Dios primero también transforma la forma en que una persona se relaciona con los demás. Cuando el corazón está alineado con el amor de Dios, las interacciones humanas dejan de estar dominadas por el egoísmo, la competencia o el resentimiento y comienzan a reflejar la gracia,
la paciencia y la compasión que él mismo modela. La Biblia enseña en Colosenses 3:12 y 13, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Este mandato no es opcional ni meramente ético, es la consecuencia natural de tener a Dios en el primer lugar del corazón. Cuando alguien prioriza la comunión con Él, su carácter se va moldeando a la imagen de Cristo, y eso se evidencia en cómo trata a su cónyuge, a sus hijos, a sus vecinos, incluso a sus enemigos. Un ejemplo claro es el de Ruth, quien, al elegir seguir a Noemí y al Dios de Israel, no solo cambió su destino personal, sino que se convirtió en antepasada del Mesías. Su lealtad, su humildad y su fe fueron frutos directos de haber puesto a Dios primero. En la vida moderna, esto se traduce en decisiones cotidianas: escuchar antes de responder, perdonar antes de exigir justicia, servir antes de esperar ser servido. Las redes sociales, los lugares de trabajo y los hogares están llenos de personas heridas por relaciones rotas, pero donde hay alguien que pone a Dios primero, hay esperanza de sanidad. Porque el amor de Dios no es un sentimiento pasajero, sino una fuerza transformadora que rompe cadenas de amargura y construye puentes de reconciliación. Así, poner a Dios primero no solo bendice al individuo, sino que se convierte en un faro de luz para toda una comunidad. Una de las trampas más sutiles que impiden poner a Dios primero es la idolatría moderna disfrazada de metas nobles. Muchas personas no adoran ídolos de piedra, pero sí elevan al altar de su corazón cosas como el éxito profesional, la seguridad financiera, la aprobación social o incluso el bienestar familiar, por encima de la voluntad de Dios. Jesús lo advirtió claramente en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Esta declaración no minimiza el amor familiar, sino que establece un orden sagrado: nada ni nadie debe ocupar el lugar que solo pertenece a Dios. Cuando una meta buena se convierte en el centro absoluto de la vida, se transforma en un ídolo peligroso. Por ejemplo, un padre que trabaja sin descanso para darle lo mejor a sus hijos, pero descuida su relación con Dios y con su familia en el proceso, está sacrificando lo eterno por lo temporal. En cambio, cuando Dios es primero, hasta el deseo de proveer para la familia se hace con sabiduría, equilibrio y propósito eterno. El rey Salomón es un caso ilustrativo. Al principio de su reinado, pidió sabiduría en lugar de riquezas o poder, y Dios no solo le dio sabiduría, sino que añadió riquezas y honor. Pero más adelante, al permitir que sus esposas extranjeras lo desviaran del Señor, perdió todo lo que había construido. Este contraste muestra que la fidelidad no es un evento único, sino una decisión diaria. Poner a Dios primero requiere vigilancia constante, porque el corazón humano tiende a desviarse hacia lo visible, lo inmediato, lo tangible. Pero cuando se mantiene el enfoque en lo invisible y eterno, todo lo demás se sostiene con firmeza. La oración no es solo una herramienta espiritual, es la expresión viva de que Dios es primero. Orar es reconocer que no se tiene todas las respuestas, que se necesita guía, fuerza y misericordia. Jesús enseñó a sus discípulos a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nótese que antes de pedir el pan de cada día, se exalta el nombre de Dios, se anhela su reino y se somete a su voluntad. Ese orden no es casual, refleja una vida que pone a Dios primero. La oración constante no es una lista de deseos, sino una conversación íntima que reorienta el alma. Estudios en neurociencia han mostrado que la oración regular activa áreas del cerebro asociadas con la empatía, la regulación emocional y la reducción del estrés, lo que demuestra que incluso desde una perspectiva científica, buscar a Dios primero tiene beneficios tangibles. Pero más allá de los efectos psicológicos, la oración cambia el entorno espiritual. Cuando una persona ora, se alinea con el cielo, y lo que se decreta en la tierra comienza a reflejar lo que ya está establecido en los cielos. El profeta Elías, un hombre sujeto a pasiones como nosotros, oró con fe y detuvo la lluvia por 3 años y medio, luego oró de nuevo y el cielo se abrió. Su poder no venía de su perfección, sino de su prioridad: Dios era primero en su vida. Hoy,
en medio de una crisis global, una familia dividida o una decisión difícil, la oración sigue siendo el arma más poderosa, no porque cambia a Dios, sino porque cambia al que ora y prepara el camino para que Dios actúe. Por eso, poner a Dios primero comienza con arrodillarse, no con correr. Poner a Dios primero también implica obedecer incluso cuando no se entiende. La fe no se mide por los sentimientos, sino por la disposición a seguir a Dios sin ver el mapa completo. Abraham es el ejemplo supremo. A los 100 años, recibió una promesa de un hijo, y cuando finalmente nació Isaac, Dios le pidió que lo sacrificara. No había lógica humana en ese mandato, pero Abraham obedeció porque su confianza estaba en el carácter de Dios, no en su comprensión limitada. Hebreos 11:17 dice que Abraham creyó que Dios era capaz de resucitar a los muertos, y por eso no dudó. Esta clase de fe nace solo cuando Dios es verdaderamente el primero. En la vida actual, muchas personas esperan tener certeza total antes de dar un paso de fe, pero la Biblia enseña que la obediencia precede a la revelación. Cuando alguien obedece en lo pequeño, como perdonar a quien lo hirió, dar generosamente aunque tenga poco, o hablar de Cristo en un ambiente hostil, Dios abre puertas que ningún esfuerzo humano podría forzar. La obediencia no es ciega, es confiada. Y esa confianza se forja en los momentos de intimidad con Dios, donde el alma aprende a reconocer su voz por encima del ruido del mundo. Poner a Dios primero no significa tener todas las respuestas, sino estar dispuesto a caminar en la oscuridad con la certeza de que Él sostiene la lámpara. Y en ese caminar, muchos descubren que lo que parecía un sacrificio se convierte en una bendición, y lo que parecía un callejón sin salida se transforma en un camino de milagros. Finalmente, poner a Dios primero no es una carga, sino una liberación. En un mundo que exige productividad constante, perfección y control, la invitación de Jesús es radicalmente diferente. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Este descanso no es pasividad, sino paz en la sumisión voluntaria a la voluntad de Dios. Cuando Él es primero, ya no se vive bajo la presión de tener que construir el propio destino, sino bajo la seguridad de que se está siendo guiado por el Creador del universo. Esto libera del miedo al fracaso, de la ansiedad por el futuro y de la necesidad de compararse con los demás. Un joven que pone a Dios primero no necesita validar su valor por sus logros académicos. Una mujer que lo hace no define su identidad por su estado civil o su apariencia. Su valor está asegurado en Cristo. Esta libertad es contagiosa. Quienes la experimentan irradian una calma que el mundo no puede dar ni quitar. Y en medio de una generación agotada por la búsqueda incansable de significado, ese testimonio silencioso se convierte en un imán para otros. Por eso, poner a Dios primero no es solo lo correcto, es lo más inteligente, lo más sanador y lo más evolucionario que una persona puede hacer en este tiempo. Porque en ese acto simple y profundo, comienza no solo una vida nueva, sino un legado eterno. Poner a Dios primero redefine el concepto mismo de éxito. En la mentalidad del mundo, el éxito se mide por logros visibles, riqueza, fama, influencia o reconocimiento. Pero en el reino de Dios, el éxito se mide por fidelidad, integridad y amor. Jesús, el hombre más influyente de la historia, no poseía casa, no escribió libros, no tuvo ejército ni acumuló riquezas. Sin embargo, transformó el curso de la humanidad porque su vida estuvo completamente alineada con la voluntad del Padre. Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta declaración revela el secreto del impacto eterno, no vivir para sí mismo, sino para aquel que da la vida. Hoy, muchas personas corren tras metas que, aunque legítimas, se convierten en espejismos cuando no están enmarcadas en la perspectiva divina. Un empresario puede construir un imperio, pero si su corazón está lejos de Dios, su riqueza no llenará el vacío del alma. En cambio, un humilde obrero que ora antes de comenzar su jornada, que trata con justicia a sus compañeros y que da con generosidad, aunque su nombre nunca aparezca en los titulares, está construyendo un legado que el cielo celebra. Poner a Dios primero no anula los sueños humanos, los purifica,
los eleva y los conecta con un propósito mayor. Y en ese reordenamiento, lo que el mundo llama fracaso puede ser en realidad una victoria espiritual, y lo que parece pequeñez puede ser una semilla de eternidad. La palabra de Dios es el mapa infalible para quienes deciden ponerlo primero. No se trata de leer la Biblia como un libro de historia o un manual de reglas, sino de recibirla como alimento espiritual que da vida, dirección y discernimiento. Jeremías 15:16 dice: «Halladas tus palabras, las comí, y fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón». Este gozo no nace de entender todo, sino de encontrar en las Escrituras la voz viva de Dios. En un mundo saturado de opiniones contradictorias, la palabra permanece como la única verdad inmutable. Cuando alguien comienza su día con la lectura bíblica, no solo adquiere conocimiento, sino que permite que el Espíritu Santo renueve su mente, conforme a Romanos 12:2. Este renovamiento es esencial para resistir las presiones culturales que promueven valores contrarios al reino. Por ejemplo, en una sociedad que glorifica la inmediatez, la Biblia enseña la paciencia. Donde se exalta el orgullo, ella exhorta a la humildad. Donde se normaliza la mentira, ella clama por la verdad. Poner a Dios primero significa permitir que su palabra sea la brújula que guía cada decisión, desde qué contenido consumir hasta cómo manejar un conflicto. No se trata de memorizar versículos para impresionar, sino de internalizarlos para transformar. Y cuando la palabra habita en abundancia en el corazón, la vida entera responde con sabiduría, justicia y gracia. Así, la Biblia deja de ser un libro en la repisa para convertirse en el latido del alma. Una vida que pone a Dios primero es una vida de gratitud constante. La gratitud no es solo una emoción positiva, es un acto de fe que reconoce que todo lo bueno proviene de Él. Santiago 1:17 lo afirma: «Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces». Cuando alguien vive con esta conciencia, deja de quejarse por lo que le falta y comienza a celebrar lo que ya tiene. Esta actitud no niega el dolor ni minimiza las luchas, pero elige enfocarse en la fidelidad de Dios incluso en medio de la prueba. El apóstol Pablo, encarcelado, azotado y perseguido, escribió desde una celda: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Su gratitud no dependía de las circunstancias, sino de su relación con Cristo. En la vida moderna, la ingratitud es una trampa silenciosa que alimenta la ansiedad, la envidia y la insatisfacción. Pero la gratitud, cultivada como disciplina espiritual, reconfigura el cerebro y el corazón para ver la vida con ojos de fe. Al dar gracias antes de una comida, al agradecer por un amanecer, al reconocer la provisión en medio de la escasez, se está declarando que Dios es suficiente. Y en esa declaración, el alma encuentra descanso. Poner a Dios primero, entonces, se expresa no solo en grandes actos de entrega, sino en pequeños gestos cotidianos de agradecimiento que honran al dador más que al don. Poner a Dios primero también implica cuidar el templo del Espíritu Santo, el propio cuerpo. En un mundo que promueve el exceso, la indulgencia y la desconexión entre cuerpo y espíritu, la Biblia enseña que el cuerpo no es propiedad del individuo, sino que ha sido comprado por un precio. Primera de Corintios 6:19 y 20 dice: «¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo». Esta verdad transforma la forma en que se come, se duerme, se ejercita, se descansa y se maneja el estrés. No se trata de legalismo ni perfección física, sino de honrar a Dios con las decisiones diarias que afectan la salud. Alguien que pone a Dios primero no se somete a dietas extremas por vanidad, pero sí elige alimentos que nutran su cuerpo como acto de reverencia. No se obsesiona con el ejercicio, pero sí valora el movimiento como don de Dios. Evita hábitos que dañan el cuerpo, no por miedo al juicio humano, sino por amor al Señor que lo redimió. Esta perspectiva libera de la esclavitud de la imagen corporal impuesta por las redes sociales y restaura la dignidad del cuerpo como instrumento de adoración. Así, hasta el cuidado físico se convierte en un acto espiritual cuando Dios es verdaderamente el primero. El tiempo es uno de los recursos más valiosos que Dios ha dado al ser humano, y como se administra revela claramente que quien ocupa el primer lugar en el corazón. Eclesiastés 3:1 declara: «Todo tiene su tiempo,
y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto implica que hay un orden divino para cada actividad y desordenar ese orden trae caos espiritual y emocional. Muchas personas llenan sus agendas con reuniones, redes sociales, entretenimiento y obligaciones y luego intentan encajar a Dios en los huecos sobrantes. Pero eso no es ponerlo primero, es relegarlo a lo residual. Poner a Dios primero significa reservar los primeros frutos del día, los momentos más frescos y despejados, para la comunión con Él. Significa planificar la semana con oración, no solo con productividad. Significa decir no a compromisos buenos para decir sí a lo esencial. Jesús, en Lucas 10:38 al 42, elogió a María por elegir la mejor parte al sentarse a sus pies, mientras Marta se agitaba en muchas cosas. No se condenó el servicio, sino la ansiedad que nace de priorizar lo urgente sobre lo eterno. Hoy, en una era de distracción constante, proteger el tiempo para Dios es un acto revolucionario de fe. Y en ese espacio sagrado, el alma se renueva, la visión se aclara y la vida entera gana propósito. Porque quien ordena su tiempo según el cielo, descubre que hay suficiente para todo lo que realmente importa. Poner a Dios primero transforma la manera en que se enfrenta el miedo. En un mundo marcado por la incertidumbre, crisis económicas, conflictos globales, enfermedades, soledad, el temor se ha convertido en una sombra constante para millones. Pero la palabra de Dios no ignora el miedo, lo confronta con una verdad superior. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa no es un simple consuelo emocional, es una declaración de presencia activa. Cuando Dios es primero, el miedo no desaparece, pero pierde su autoridad. La fe no niega la realidad del peligro, pero elige confiar en la fidelidad de aquel que gobierna sobre todo peligro. David, siendo aún un joven pastor, enfrentó a Goliat no con armas convencionales, sino con la certeza de que la batalla es del Señor. Su confianza no estaba en su onda, sino en el Dios que lo había librado del león y del oso. Hoy, quien pone a Dios primero no vive en negación del caos, sino en la seguridad de que nada escapa al control soberano de su Padre Celestial. Esta postura no genera pasividad, sino valentía estratégica, se actúa con sabiduría, pero sin pánico, se planea con prudencia, pero sin ansiedad. Porque el corazón que ha puesto a Dios primero ha aprendido que el temor es una invitación a aferrarse más fuerte a Él, no a huir de la realidad. La generosidad es una de las expresiones más claras de que Dios es primero en el corazón. Cuando alguien da sin esperar nada a cambio, tiempo, recursos, atención, perdón, está demostrando que su seguridad no está en lo que posee, sino en aquel que provee. Lucas 6:38 enseña, dar, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante os darán en vuestro regazo. Esta no es una fórmula mágica para enriquecerse, sino un principio espiritual. La generosidad abre canales de bendición porque alinea el corazón con el carácter de Dios, quien es el dador supremo. En el Antiguo Testamento, la viuda de Sarepta dio su último pan a Elías, y no solo no le faltó harina ni aceite, sino que alimentó a su hijo y al profeta durante días de sequía. Su acto no fue calculado, fue un salto de fe que nació de haber puesto a Dios primero. En la vida actual, la cultura promueve la acumulación como garantía de seguridad, pero la Biblia enseña que la verdadera riqueza está en ser rico para con Dios. Dar el diezmo, ayudar al necesitado, ofrecer una palabra de aliento, perdonar una ofensa, todas estas acciones fluyen naturalmente cuando el corazón no está encadenado al egoísmo. Y en ese fluir, la vida deja de girar alrededor del yo para convertirse en un río de bendición para otros. Poner a Dios primero, entonces, se ve no en lo que se dice, sino en lo que se suelta. Poner a Dios primero también implica vivir con propósito eterno, no solo con metas temporales. Muchas personas pasan la vida construyendo castillos en la arena, carreras que se desvanecen, relaciones que se rompen, logros que el tiempo borra. Pero Jesús advirtió en Mateo 7:24 al 27 que solo la casa edificada sobre la roca, la obediencia a sus palabras, resiste la tormenta. Esa roca es Cristo mismo. Cuando alguien orienta su vida hacia el eterno, sus decisiones cambian,
Ya no pregunta qué me hace feliz hoy, sino que glorifica a Dios y dura para siempre. Este enfoque no anula el disfrute del presente, pero lo enmarca dentro de una narrativa mayor. Un estudiante que estudia no solo para obtener un título, sino para servir con excelencia al reino. Un artista que crea no solo para fama, sino para reflejar la belleza del Creador. Un padre que cría a sus hijos no solo para el éxito mundano, sino para el temor del Señor. Todos ellos viven con una brújula eterna. Y aunque el mundo no los conozca, el cielo lleva registro de cada acto hecho en fe. Porque poner a Dios primero no es invertir en lo que se ve, sino en lo que no se ve, sabiendo que lo invisible es lo que permanece. La comunidad es esencial en el camino de poner a Dios primero. Nadie fue diseñado para caminar solo en la fe. Hebreos 10, 24 y 25 exhorta: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Esta exhortación revela que la fe no es un asunto privado, sino comunitario. Cuando alguien se aísla, es más vulnerable a la duda, la desesperanza y la desviación. Pero en la comunión con otros creyentes, la fe se fortalece, la visión se renueva y la carga se aligera. La iglesia no es un edificio, sino un cuerpo vivo donde cada miembro necesita del otro. Un ejemplo bíblico es el de Pablo y Bernabé. Juntos llevaron el evangelio a regiones enteras, se corrigieron con amor, se sostuvieron en la prueba y multiplicaron su impacto. Hoy, poner a Dios primero incluye comprometerse con una comunidad de fe auténtica, donde se ora juntos, se estudia la palabra, se sirve en unidad y se vive con transparencia. No se trata de perfección grupal, sino de caminar juntos hacia la santidad. Porque en la comunión, el fuego de la fe no se apaga, se aviva. Poner a Dios primero no es el comienzo de una religión, sino el renacimiento de una relación. No se trata de seguir reglas, sino de conocer al Dios que las estableció por amor. Juan 17:3 define la vida eterna como que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este conocimiento no es intelectual, sino íntimo, transformador, personal. Cuando alguien pone a Dios primero, no lo hace por obligación, sino por amor. Y ese amor nace de haber experimentado su gracia, su perdón, su presencia en los momentos más oscuros. Cada día es una nueva oportunidad para decir: Señor, hoy no quiero vivir sin ti. Guía mis pasos, ordena mis pensamientos, llena mis silencios. Esta decisión no garantiza una vida sin pruebas, pero sí asegura que en cada prueba, Dios estará allí. Y en su presencia, hasta el sufrimiento tiene sentido, la espera tiene propósito y la muerte no es el final, sino la puerta a la plenitud. Por eso, poner a Dios primero no es una carga del pasado, sino la esperanza del futuro. Es la clave que abre no solo las bendiciones terrenales, sino la vida verdadera, aquella que late al ritmo del corazón de Dios. Y en ese ritmo, todo, absolutamente todo, encuentra su lugar perfecto.